Señor, ponemos en tus manos esta enseñanza como todas las enseñanzas de embajadores de esperanza. Te pedimos que nos hables, que nos ayudes, que nos guíes, que podamos ser edificados en el nombre poderoso de Cristo y que podamos ayudarte, bendito Padre Celestial. Señor, sí, en el propósito que quieres desarrollar en nosotros, que nosotros pongamos de nuestra parte, que nosotros nos dejemos ayudar y que podamos dar esa libertad al bendito Espíritu Santo en nuestras vidas de obrar como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea el Dios del cielo. Continuamos con esta preciosa enseñanza, esta serie, El Zoológico de Dios. Y hoy vamos a hablar de un animal muy particular que produce mucho miedo. Uy, este animal sí le produce miedo a la gente. De hecho, he conocido gente que les produce fobia con solo ver una foto de un animal de estos. Les produce una fobia. ¿Ustedes se acuerdan de este muchacho Daniel, que nos ayudó un tiempo en la iglesia cuidándola? Ese muchacho no podía ver ese animal ni siquiera en una foto. Le sudaban las manos, se ponía nervioso, se asustaba. ¿Qué animal será? A ver. Ay, Juan Pablo, ¿usted le tiene miedo a las arañas? Bueno, pues les cuento que hoy vamos a hablar de las arañas. Arañas. Estratégicos como arañas. ¿Sabía que la Biblia habla de las arañas? Bueno, hay un versículo corto, pero es muy profundo. Proverbios capítulo 30, Proverbios capítulo 30, versículo 28. Mire, ¿qué tal esa imagen tan hermosa? Mire esos ojazazos que tiene esa araña y bueno. Proverbios capítulo 30, versículo 28. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Otra vez. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Yo no les tengo miedo a las arañas ni a las tarántulas, mientras no huelen. Uy, es que hay unas sinvergüenzas que vuelan. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en un retiro que estuvimos en una noche, vimos una tarántula y el Señor le ministró a más de uno ahí liberación de amibas con una araña que una tarántula que había por ahí, eso pegó un brinco que, Dios mío. Bueno, este pasaje da mucha lucha a los traductores porque hay una controversia entre si realmente se habla de la araña o no. No me voy a extender mucho en ese debate, pero lo cierto es que en la traducción original, en el hebreo, sí hace referencia a las arañas. ¿Listos? Estos animales tienen varias características que son valiosas y son muy importantes. La araña sabemos que es un insecto, tiene ojos, generalmente son 8, que no le sirven de mucho, pero las membranas que tienen en sus patas son un don,
un recurso extraordinario que les permite movilizarse con gran agilidad. Esto les ayuda a atrapar a otros insectos. Estos animales por naturaleza son grandes depredadores y tienen, por supuesto que tienen enemigos naturales, especialmente las aves, lagartos, sapos, etcétera, pero son muy contados, podríamos decir. Generalmente estos animales son muy astutos. Estos animales tienen a pesar de que tienen 8 ojos, no tienen una visión clara, pero literalmente estos animales sí tienen la sensibilidad suficiente para poder ver lo que no ven con sus ojos, lo ven con ese don y esa facilidad eh, que tienen para sentir. Son supremamente sensibles. Yo no sé si usted alguna vez ha tratado de atrapar, creo que muchos no, una araña, pero son animales muy hábiles. No sé si le ha pasado en su casa, suele pasar bastante, que usted de pronto está viendo televisión o está por ahí sentado y de pronto ve una araña, pero diminuta, y está descendiendo colgada de su telaraña que está pegada al techo. Y yo he visto eso, entonces yo cojo la telaraña, queda pegada a mi mano y le voy cortando la araña a la telaraña y ella va con una habilidad tremenda sacando más telaraña. Son animales supremamente hábiles, son animales supremamente estratégicos. Muchas veces la araña es un animal que literalmente cuando usted sacude algo donde está, ella cae al piso sin lastimarse y sin hacerse daño. Es un animal que salta, huye con facilidad y está buscando siempre lugares donde rehacer su hogar, que generalmente es una telaraña. Dicen los especialistas, para quienes no lo sabían, el mejor aracnólogo del mundo es colombiano. ¿Cuántos sabían ese dato? El mejor aracnólogo del mundo es colombiano. Y este hombre colombiano literalmente dice que las arañas no se deben matar. ¿Y por qué razón? Porque resulta que las arañas, dicen los especialistas en estos animales, generalmente son biólogos, que las telarañas que ellas hacen son los mejores filtros que existen para limpiar el aire. Entonces ellos dicen que cuando la telaraña, perdón, está sucia, lo mejor es cambiarla, pero no matar a la araña. Bueno, yo entiendo que no es muy agradable el aspecto de estos animales, que puede ser espantoso. Dios es sabio, el Señor es sabio y Él sabe por qué creó estos animales. Entonces, estos animales son supremamente estratégicos, estos animales son supremamente hábiles y supremamente inteligentes. Cuando estos animales se ven afrontando un peligro, ellos tienen la habilidad de buscar siempre alternativas y salidas. Nosotros, en un sentido espiritual, debiéramos tener la actitud de estos animales. Generalmente no es así. El ser humano suele bloquearse, el ser humano suele limitarse. La fe de cientos de miles, de miles, de miles, de miles, de miles, de miles de creyentes simplemente llega hasta donde llega su chequera, hasta donde llegan sus posibilidades económicas. De ahí para allá no se mueven, no se atreven, no dan pasos en fe.
en absolutamente nada. Y su fe simplemente es tan fuerte como es fuerte su chequera o lo que tienen en una cuenta bancaria. Esto es realmente catastrófico y es realmente lamentable. Hablamos mucho de fe, pero muchas veces en realidad no tenemos fe. Lo que tenemos es una confianza en lo que tenemos en el bolsillo y damos pasos de fe cuando decimos dar pasos de fe, cuando tenemos el dinero en nuestros bolsillos para comprar, para adquirir, para viajar, para hacer una cosa, para hacer la otra. Porque la verdad sea dicha, en la vida de muchos creyentes, y eso lamentablemente es muy común, eh, la fe y la lógica son constantemente mezclados, metidos en un mismo vaso y mezclados. Es decir, el agua y el aceite estamos pretendiendo mezclarlas siempre con mucha facilidad. Eso es lamentable y es lamentable ver cómo la gente está sumergida en esa comodidad y nunca están pensando en avanzar, sino que frente a los problemas y las dificultades, generalmente se está pensando en retroceder. Cuando se retrocede en pasos de fe que nosotros hemos dado, lo que está sucediendo en realidad es que le estamos cediendo terreno al enemigo y esto es lamentable. Nos hace falta mucho ser estratégicos, nos hace falta mucho ser creativos, nos hace falta mucho pensar, nos hace falta mucho maquinar, nos hace falta mucho meditar en posibilidades, nos hace falta mucho meditar en oportunidades, nos hace falta mucho pensar en muchísimas otras cosas y atrevernos a dar pasos genuinos de fe, genuinos, repito, y hago énfasis en esa palabra, pasos genuinos que literalmente nosotros podamos mostrarle a Dios que realmente estamos avanzando. Eh, las arañas son tan estratégicas que cuando ellas hacen una telaraña, esta telaraña tiene literalmente la habilidad de hacer la telaraña tan flexible que pueda resistir ataques. Claro que se puede romper con facilidad, pero para el propósito que la araña hace, la telaraña, se cumple perfectamente el propósito. La telaraña nunca está hecha para controlar a un ser humano, eso es una tontería. La telaraña está hecha y está concebida para controlar animales que a ella le interesa cazar. En la palabra de Dios, en el libro de Job, en el capítulo 8, versículos del 13 al 15, dice la palabra: lo mismo les pasa a los malvados, a los que se olvidan de Dios. Al morir, nada bueno les espera. Su confianza es tan frágil como una telaraña. No les brinda ningún apoyo. Es interesantísimo que la telaraña no se rompe con el peso de la araña, pero sí se rompe con el peso de otros animales que incluso en medio de su fragilidad, literalmente, eh, logra soportar a muchos otros animales. Es tan flexible y está hecha de una manera tal que entre más la víctima trata de zafarse, más se enreda, más se enreda. Generalmente en la Biblia las telarañas se asocian a trampas, a cosas que atrapan. En Isaías, por ejemplo, en el capítulo 59, versículos del 5 al 6, dice: incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Entonces, literalmente, nosotros, mis amados hermanos, debemos entender que debemos ser hábiles. Hay una cosa interesante. La telaraña está hecha para atrapar, para cazar, para matar. Claro, el animal, la araña, utiliza la telaraña para atrapar su alimento y comerlo.
Pero ¿no les parece curioso que la telaraña nunca atrapa a la araña? ¿No les parece curioso que la telaraña nunca puede enredar la araña? Es curioso eso. ¿Por qué? Eso hace parte de la estrategia de la araña y de las membranas que tiene en sus patas. Fíjense ustedes que una araña puede estar en una pared, en un techo, en una ventana, en cualquier parte y no cae, ¿no? De ahí se emula la película del hombre araña, que puede trepar pegado de las paredes, de los techos, porque estos animales tienen esa propiedad, pero a pesar de eso, qué curioso que este animal no queda atrapado en su propia telaraña. Ella puede caminar sobre la araña, sobre la telaraña y no queda pegada, atrapada de ninguna manera. Mis amados hermanos, nosotros en nuestro corazón debemos ser como estos animales estratégicos. Siempre que seamos atacados, siempre que venga el desánimo, siempre que vengan los soldados de la frustración, siempre que vengan los arqueros con sus flechas de desánimo, siempre que vengan los lanceros del temor, siempre que vengan todos estos factores, dardos de fuego, atacarnos, siempre que vengan los temores, los miedos, las angustias, las premuras, los afanes, los apretones queriendo destruirnos, desanimarnos, nosotros debemos levantarnos como esa araña espiritual que lucha y no se rinde, que se defiende, que no va a ser vencido, que está protegido por Dios, con una actitud de este animal, imitándolo, buscando siempre estrategias para salir adelante, siempre estrategias para crecer, siempre estrategias para dar pasos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos dejamos atafagar, acosar, hostigar? Hay días de días. Hay días, hermanos, que usted quiere dar marcha atrás, hay días que usted no quiere avanzar, hay días que usted dice esto me ganó, hay días que usted dice esto me quedó grande, hay días que usted dice esto no se pudo más, hay días que usted dice no soporto más, hay días, en ese momento usted debe pensar en este animal. Ser estratégico, ser estratégico. Mis amados, nosotros debemos ser como este animal, dice la palabra en el libro de Proverbios que acabamos de leerlo, 30:28. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Usted la puede atrapar, pero estaba en palacio de rey. Y era un animal que se daba el lujo de estar en palacio de rey. Y la Biblia resalta eso y lo exalta. Ahora, nosotros, los hijos de Dios, debemos aprender a vivir en casa pobre, en casa rica, en medio de la abundancia, en medio de la escasez. Nosotros debemos aprender a ser estratégicos, a no ser solitarios. Hay muchos que quieren ser como un llanero solitario, se encierran como una marmota en sus casas, allá solos a llevar sus luchas, a lamentarse, a quejarse, a amargarse y a llevar sus luchas ellos completamente solos. Grave, grave, grave error. ¿Qué hombre en la Biblia podríamos decir que fue como una araña? David, el rey David, siempre fue estratégico, siempre le hizo el quite al deseo de Saúl de matarlo, siempre supo esconderse, siempre supo luchar, siempre supo perseverar y caminar para lograr alcanzar, desarrollar el llamado y el propósito de Dios. Mucha gente se ha hundido bajo el poder, la influencia y la presión de las circunstancias. La pregunta es, ¿le está pasando a usted? Usted tiene un llamado, Dios le ha dado una promesa, pero usted en vez de ser estratégico está pensando en dar marcha atrás, en desanimarse, en dejarse vencer, en claudicar, en rendirse y en no buscar estrategias que lo lleven a crecer y a desarrollar el propósito de Dios. Bueno, se está equivocando. ¿Qué otro hombre de la Biblia podríamos mencionar que fue como una... Tengo aquí un amigo que no me quita los ojos de encima y dice, ¿por qué está hablando de las arañas? Tom me mira con un detenimiento, está pero concentrado, poniéndome atención. Es que es un perro consagrado.
¿Qué otro hombre podríamos asemejar a un hombre que tuvo una actitud de araña, que siempre fue estratégico? Por supuesto que el apóstol Pablo, muy bien. El apóstol Pablo es uno de los mayores ejemplos que podemos poner en las escrituras de un hombre que tuvo esta actitud de ser estratégico, de buscar siempre la salida, de avanzar, de perseverar. Fue atacado, injuriado, calumniado, golpeado, encarcelado, cayó, fracasó, tropezó, tenía luchas en su carne, tenía un aguijón en su carne, pero este hombre nunca se dejó rendir. Eso tiene que entenderlo usted en esta noche. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses: me alegro mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. Fíjense, la iglesia de Filipos en un tiempo no pudo ayudarlo, no pudo apoyarlo, no pudo enviarle las ofrendas, los diezmos, etcétera, para apoyar el ministerio. Y el apóstol Pablo dice: me alegra como hermanos que al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro que no me habían olvidado. Yo estaba seguro que no me habían olvidado. ¿Cuántas veces somos atacados por la soledad? ¿Cuántas veces somos atacados por la sensación de abandono y nos sentimos tristes y nos deprimimos y esto nos controla? Mis amados hermanos en Cristo, nosotros debemos mantenernos fuertes y estratégicos, pero la estrategia nace no de la acción, la estrategia nace en el pensamiento. Otra vez, la estrategia no nace en las acciones, la estrategia nace en el pensamiento. Usted aprende a ser estratégico con su manera de pensar. ¿Entiende eso? Otra vez, cuando a usted se le presenten dificultades en la vida, sea en el colegio, con sus compañeros, dificultades académicas, dificultades laborales, dificultades económicas, ¿qué necesitamos? ¿Depresión? ¿Preocupación? ¿Llorar? ¿Tristeza? Si usted sacó una mala nota, siéntese, evalúese, reflexione, reconozca y corrija y busque estrategias. Si algo no me está funcionando, es eso lo que yo debo cambiar. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces en medio de estas situaciones apremiantes, nosotros nos dejamos vencer. Nosotros nos dejamos dominar y gobernar y terminamos tomando decisiones equivocadas, claudicando, rindiéndonos, dando marcha atrás. Y en vez de avanzar, lo que hacemos es retroceder. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses: no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Muchas necesidades nosotros podemos llegar a pasar y pasaremos las que Dios quiera que pasemos, muchas, pero cada necesidad hace parte, está amarrada, cada necesidad que Dios permite está amarrada a ese versículo cuando el Señor nos dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios en esencia es el Dios de la incomodidad. A través de la incomodidad, Dios pretende llevarnos a evaluar, a crecer, a avanzar. El ser humano busca por naturaleza la comodidad. Y quizás hay muchas necesidades que vamos a tener que aceptar, que las vivimos como el apóstol Pablo tuvo que aceptar que tenía un aguijón en la carne y que el Señor le dijo: bástate mi gracia. Y a cada necesidad que se nos presente en la vida, trabajemos arduamente, arduamente por satisfacerla y por llenarla. Amén. Pero si no podemos, aceptemos esa realidad y vivamos con contentamiento. No vivamos con pretensiones, seamos estratégicos. A una dificultad que a la araña se le presenta, ella siempre está buscando la manera de salir de esa dificultad o de afrontar ese peligro huyendo de él. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que aprender del apóstol Pablo, que fue en este sentido espiritual como una araña que siempre estaba buscando la solución, estaba buscando la estrategia. Yo no sé si usted lo ha vivido, me escribe un 1 ahí, por favor, pero usted va a ver literalmente
que cuando usted ve una telaraña y usted quita la telaraña, al poco tiempo que ve otra vez ahí una telaraña, porque la araña sabe sobreponerse. ¿Alguna vez usted en su casa ha quitado una telaraña y al poco tiempo está otra vez? La araña se sabe sobreponer. La araña no se rinde. Nosotros debemos tener la actitud de ese animal. ¿Cuál es el problema? Nos rendimos fácil, nos cansamos fácil, nos atemorizamos fácil, nos amedrentamos fácil. Y vuelvo y repito, la fe de muchos llega tan lejos como la cantidad de dinero que tienen en una cuenta bancaria. Si hay plata en el bolsillo, tenemos fe y hablamos fuerte, duro y claro. Pero cuando no hay plata, somos retraídos y a todo decimos no, porque en el fondo no hay fe. Porque no tenemos estrategias, porque no somos estratégicos, porque nos bloqueamos, porque no buscamos salidas, porque lo único que pensamos es en dar marcha atrás cuando se nos presentan obstáculos. Yo no sé si usted ha visto cuando usted ve una hormiguita o un insecto rastrero que eh, está en un papel caminando. Y si usted le hace una línea con el lápiz, hasta ahí avanza el animal. El animal no pasa esa línea. ¿Por qué? Les dejo la tarea de investigar. Y si usted le hace un círculo con el lápiz, pinta un círculo, el animal queda encerrado y no sale de ahí. Muchas veces los creyentes estamos como ese animalito que camina en esa hoja en blanco y Satanás nos está poniendo por donde quiere líneas para que no avancemos, para que no avancemos. Y se divierte con nosotros. Mientras hablamos de fe, que esta palabra le confronte a usted. Amén. Que esta palabra lo ponga a pensar. Amén. Que con esta palabra usted diga, yo que tanto mezclo aceite con agua. Amén. Porque la palabra es para eso. ¿Qué tan estratégico es usted en la búsqueda de soluciones? No puede ser que su fe esté tan limitada por las cosas materiales, hermano. No puede ser que usted esté tan achantado y tan desanimado por las cosas materiales. En esas cosas Dios prueba el corazón, Dios prueba el coraje, Dios prueba la fuerza. Escuche, iglesia, tenemos que desarrollar una confianza en Dios. Tenemos que desarrollar una verdadera, no una pseudo fe. Cuando usted tiene plata, tiene ingresos y va bien, usted habla duro, habla fuerte y habla de fe, y se pone de ejemplo. No, hermano, yo le creo su discurso de fe cuando todo lo tenga en contra. A ese discurso le creo. Le creo a ese discurso cuando usted no tenga dinero. Le creo que son pasos de fe cuando usted no tiene el dinero precisamente y da pasos de fe, creyendo a Dios, creyendo en la provisión. Le creo que usted tiene fe cuando en medio de las dificultades usted busca la salida. El apóstol era un hombre supremamente estratégico. El apóstol era un hombre que se adaptaba a la situación que fuera, pero él tenía un objetivo: cumplir con su llamado, cumplir con el propósito que Cristo le había delegado. Por eso él les dice ahí en Filipenses 4:12, sé bien lo que es vivir en la pobreza. Había pasado escasez, había aguantado hambre. Y también lo que es tener de todo. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, dice otra versión. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Esta es la actitud de este animal que hoy el Señor nos enseña, nos muestra para enseñarnos a ser estratégicos. Yo le voy a decir algo. Usted no está cansado, no está cansada de lamentarse frente a la escasez. Usted no está cansado de serle infiel a Dios.
Usted no está cansado de serle infiel a Dios en lo material. No se cansa de eso. No está cansado de vivir en eso. No está cansado de gastar tanta energía, tanto tiempo y tanto pensamiento en la dificultad, en el pero, en el no se puede, en el no hay plata. No está cansado de eso. Y si su respuesta es sí, estoy cansada, estoy cansado, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo usted se ha quejado de esa situación versus cuánta energía usted ha empleado para buscar estrategias y mejorar dicha situación? Mis amados hermanos en Cristo, el apóstol Pablo nos enseña en este versículo 12 que él aprendió a vivir en cualquier circunstancia, fuera la que fuera, y aprendió que su estado de ánimo no podía estar regulado por el tema material, por si tenía o por no tenía, por la abundancia o por la escasez. Algo que tenemos que aprender muchos de nosotros, porque muchos de nosotros somos felices, estamos muy contentos y estamos muy agradecidos con Dios cuando todo nos marcha bien. Pero qué depresión tan terrible, qué angustia, qué dolor, qué tristeza, qué cara larga cuando las cosas no están marchando como nosotros quisiéramos. El apóstol Pablo reveló una verdad fundamental. ¿Qué era lo que lo sostenía? ¿Qué lo hacía tan estratégico? ¿Qué era lo que le daba la fuerza? En el versículo 13 de Filipenses 4. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Otra vez, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Pero en cambio tenemos hombres y mujeres que están totalmente amedrentados, dicen estar llenos de la palabra de Dios, pero totalmente amedrentados por las circunstancias. Amados en Cristo, todo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Este es un pasaje que se saca mucho de contexto, muy mal interpretado, pero este pasaje hace referencia a que en Cristo Él nos da la fuerza. Escuche, ¿de dónde viene esa fuerza, iglesia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde viene esa fortaleza? De su manera de pensar. Y esta noche, la tarea para usted, que usted le diga a Dios, dame una manera de pensar estratégica. Enséñame a ser estratégico. Frente a las situaciones que estoy afrontando, que son dificultades, dame estrategias, que yo piense en estrategias, que yo piense en salidas. Si el problema es desempeño académico, universitario o de colegio, ¿cuáles son las estrategias, señor estudiante? Dejemos de mirar al profesor y de echarle la culpa al profesor y a los compañeros y al colegio. Dejemos de quejarnos. Asumamos la responsabilidad que tenemos de aprender a pensar y a mirar correctamente las situaciones adversas que se nos presentan. Si hay dificultades familiares, ¿cuáles son las estrategias que necesitamos para superar estas dificultades? Señor, dame un pensamiento estratégico. Saca de mi boca tanto negativismo, porque el hablar de muchos, escuche, el hablar, la forma en cómo hablan, la forma en cómo se expresan de las circunstancias, literalmente, creo firmemente, le produce vergüenza, tristeza al Espíritu Santo de Dios. Una de las maneras en cómo nosotros entristecemos al Espíritu Santo de Dios y nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios es la manera en cómo nos expresamos cuando no tenemos dinerito en las manos, cuando las cosas no nos salen como queremos. Nosotros desatamos el poder. Nosotros lo desatamos, es decir, le damos libertad al Espíritu Santo de fluir. Una cosa es decir, estoy en la inmunda, estoy muy mal, este año no puedo, eso es una cosa.
Y otra cosa es decir, creo que Dios está trabajando, creo que Dios está haciendo algo, creo que vienen cosas buenas, creo que el Señor va a hacer algo bueno conmigo, creo que vienen cosas buenas, lo creo, yo creo eso, yo lo veo, yo lo espero, yo tengo la fe, yo tengo la esperanza. Amados en Cristo, tenemos que corregirnos en la manera de pensar. La fuerza de la que habla el apóstol Pablo, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones, viene infundida por el Espíritu Santo a nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento da molde a nuestra vida. Nuestro pensamiento crea realidades y los pensamientos se construyen con palabras. Por eso dimos un seminario la semana pasada del poder de las palabras. Por eso el Señor castiga, reprende y es tan estricto con el tema de la maledicencia, la gente vulgar, la gente grosera. Tendrá que dar cuentas al Dios del cielo de esa manera de hablar y se atarán y se maldicen. Todo es negativo, todo es malo. El esposo, la esposa le proponen algo, le dicen algo, mire, hagamos esto aquí, hagamos esto allá. Todo es un negativismo, todo es un miedo, todo es malo, todo es un problema y qué pereza. A veces es mejor hacer planes solos, solos, no contarle a nadie y menos a familiares, porque muchas veces usted les cuenta a familiares y con ese negativismo, que es una maldición completa, ahí están diciendo y profiriendo y declarando una cantidad de cosas terribles sobre la vida de la gente. Amados en Cristo, Cristo nos da las fuerzas para enfrentarnos a toda clase de situaciones. Él está diciendo, mi fortaleza está en Cristo, pero esa fortaleza, ¿cómo viene? ¿Viene una fortaleza que a los músculos, al abdomen? ¿Usted ya tiene marcada una chocolatina ahí en ese abdomen? Si eso es así, más de uno no tenemos ni una gota de fortaleza con esta barriga que nos gastamos. Bueno, hablo de la mía. Yo no, porque yo he bajado barriga, pero no porque la he reducido, sino que es que la tengo cada vez más abajo, escurriendo más por efecto de la gravedad. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es literalmente en el hecho de que la fortaleza de la que está hablando el apóstol Pablo viene es infundida por el Espíritu Santo a nuestro pensamiento. Y cuando vienen las situaciones y vienen las circunstancias, ahí es donde se manifiesta esa fortaleza. ¿Quiere un ejemplo? Josué y Caleb. Josué y Caleb fueron hombres estratégicos como estas arañas. Ellos también vieron lo mismo que vieron los otros espías, vieron gigantes y vieron también que eran gigantes y grandes y que ellos eran pequeños al lado de ellos, pero nunca se subestimaron, supieron pensar. ¿Sabe qué es lo que sucede, iglesia? Nosotros no sabemos pensar. Nosotros no sabemos pensar como Dios espera que nosotros pensemos. Nosotros no sabemos pensar. Nosotros no sabemos pensar. Nosotros no, si usted no sabe pensar, en consecuencia no sabe hablar. Y si usted no sabe hablar, en consecuencia no sabe actuar. Y si en consecuencia usted no sabe actuar, no va a saber construir. Y si no sabe construir, no va a saber conquistar. Amados hermanos en Cristo, la vida no se nos puede seguir pasando llenos de lamento, llenos de queja, confundidos, llorando, lamentándonos. No, no, no podemos. La enseñanza del ayuno del sábado no se grabó, eso es una enseñanza inédita. Pero no hay problema, la podemos repetir y podemos volver a hablar de ese tema. El poder de las palabras, la bendición de las palabras, la maldición de las palabras y lo que eso tiene que ver con el mundo espiritual, con el mundo espiritual. Y este es un tema tenemos que hablarlo a la iglesia, hermanos, a todo el mundo, a todos. Que un domingo nos tenemos que sentar, vamos a proyectar un seminario un domingo de 4 horas. Un domingo el año entrante vamos a tener seminarios, no seguidos todos los domingos, pero vamos a tener seminarios que se van a anunciar con tiempo, porque aquí lo que necesitamos es aprender Biblia.
que sea revelada la palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tener seminarios de sábados enteros. Vamos, vienen cosas hermosas, porque es que Dios quiere bendecir a su pueblo, pero esa manera de pensar no nos está dejando avanzar, no nos está dejando conquistar, porque nosotros somos negativos. Qué pereza. Yo recuerdo mucho cuando estaba yo en el colegio y bueno, ¿y usted qué va a hacer? No, yo me voy a presentar a la nacional. ¿Sí? Uy, pero eso allá es bien difícil pasar. Eso allá es bien difícil y siempre lo estaban botándole a uno el barro del pesimismo, el barro del negativo, del negativismo. Cuando compré vehículo y todo siempre venía de la familia. Cuando compré carro, el primer carro, uy, pero ese carro tan grande. Uy, pero dicen que ese carro es malo. Uy, pero dicen, mire hermano, yo aprendí a hacer oídos sordos a tanta basura que uno escucha a toda hora. El problema es cuando la basura viene de dentro del corazón. Ese sí es un problema. Yo puedo controlar la basura que viene de afuera. Yo puedo controlar esa basura, ese negativismo, ese barro, todo eso que no sirve, hermano, y contamina. Porque muchas veces para hacernos daño, voy a escribir un libro. No, usted qué va, eso no lo va a vender nadie, eso no lo va a comprar nadie, eso no lo va a leer nadie. Todo es negativo, todo, absolutamente todo, todo es un negativismo, todo es un problema, todo es una dificultad, todo es mejor no contarle nada entonces a la gente, hermano. Cuando usted tenga un sueño, usted tenga un proyecto, usted tiene que hablarle a los que han aprendido a ser como arañas, que han superado obstáculos, que han superado dificultades, que lo retan, que le dicen, oiga, ¿y por qué no intenta esto? ¿Y por qué no hace esto? Y si le dicen a usted, ¿por qué? Ah, va a escribir un libro, hágale, escríbalo, le va a ir bien, voy a orar por usted, va a comprar casa, va a comprar carro, va a hacer un viaje, hágale, metal. Y no, hermano, gente que lo aplaste. Y así hay gente, y así hay esposos, y así hay esposas. Y usted les propone un proyecto y eso le dan ganas a uno es de llorar. Le bajan la moral a un payaso, acaban con un balín. Ponen a llorar al más bravo de los humoristas, hermano, con ese negativismo que nos gastamos. Y el problema no es que Dios no quiera bendecir, el problema es que no somos estratégicos porque siempre estamos del lado negativo mientras hablamos de fe, mientras hablamos de un Dios todopoderoso, mientras hablamos, sí, usted cree en Dios, pero no cree en usted, no usa la creatividad, no quiere avanzar. Y solo piensa, y solo analiza, y solo echa globos, y solo se lamenta, y de las imposibilidades, y lo único en lo que pensamos es en dar marcha atrás y nada más. ¿Por qué no pensamos en proyectos? ¿Por qué no escribimos? ¿Por qué no plasmamos? En vez de dormir tanto, ¿por qué no nos sentamos? ¿Por qué no esto, aquí, allá? Consultamos, preguntamos, analizamos, golpeamos puertas, ponemos vasijas vacías, buscamos las estrategias. Siempre es el no por delante. No hay plata, no se puede, es muy difícil. No, yo sé, pastor, que es que usted lo que nos ha dicho, yo sé lo que usted nos ha explicado, yo entiendo, no. Yo entiendo el tema de la fe, no, y hay que creer, claro, claro, pero también hay que tener lógica. Y ahí está usted frenado y no hace nada. Y esa es la realidad de mucha gente. Esa es la realidad de mucha gente. Y no crecemos y no desarrollamos. Mire, amado hermano, el apóstol Pablo fue un hombre ejemplo de un hombre estratégico como araña, de un hombre que se le presentaba el peligro y buscaba la manera de sacarlo, de hacerle el quite. Cierro. Las arañas tienen 8 patas y son supremamente ágiles. Estos animales no poseen antenas, no poseen músculos como nosotros o muchos animales tensores, pero son supremamente tácticas. Pueda que usted no tenga habilidad en 1000 cosas, pero Dios le ha dado los dones y los talentos suficientes para que usted pueda afrontar esta vida.
La oración, el ayuno, la alabanza, el uso de la Biblia, el congregarse, son armas defensivas para todo creyente. Estamos en guerra constantemente y debemos ser esos hombres araña, no en el sentido hollywoodense, sino en el sentido espiritual. No es que me vaya a llegar disfrazado el domingo. Sí, a dispararme con la telaraña. Bastardo, entendí el mensaje. No, no. Pero yo sí lo quiero retar a usted a pensar en estrategias. ¿Quiere estudiar más sobre este tema? Estudie la vida de David. Estudie Primera de Samuel. Tarea. Estudie Primera de Samuel. Específicamente el capítulo 17, 18, 19. Estudie esos 3 capítulos. Y fíjense en cómo ese hombre fue tan estratégico, David, frente a la persecución de Saúl. Hágalo, Dios le va a hablar. Y mientras usted lo hace, usted está pensando en sus problemas, está pensando en sus dificultades y usted le está diciendo al Señor, Señor, dame estrategias. Enséñame a ser un hombre estratégico, una mujer estratégica que deja esa maldita condición de lamento, porque es una maldición, que busca las estrategias, que busca las salidas, estrategias frente a los problemas, frente a las dificultades. Si no es por aquí, lo vamos a hacer por acá. Y buscamos, y buscamos, y buscamos. Y vamos a crear las oportunidades. Y vamos a crear las oportunidades de ingreso. Y vamos a crear las posibilidades de desarrollo. Pastor, la plata no me alcanza. ¿Cuántas opciones y cuántas estrategias tiene para crecer económicamente? No tengo ninguna, pastor. No, no la tiene, porque vive quejándose, vive lamentándose. Basta ya. Basta ya. Quite sus ojos de los gigantes y empiece a ponerlos en Cristo Jesús. Señor, que esta palabra ministre nuestros corazones. Que esta palabra ministre nuestros corazones. Que esta palabra en esta serie que tú has estado dando estas 2 semanas ministre, inquiete, confronte, estorbe, nos lleve a crecer. Que podamos desarrollar ese pensamiento estratégico, que busquemos siempre la estrategia, que quitemos de nuestra cabeza y de nuestra boca el no, pastor, no se puede, pastor, no hay plata, pastor, es imposible, pastor, no. Que quitemos tanto miedo, tanto temor que nos tiene esclavizados y no nos deja avanzar, y que con ese temor y ese miedo estamos contaminando a la esposa, al esposo, a los hijos, a todo el mundo. Ayúdanos, perdónanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.